Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar ahora de fisiología con respecto a lo que corresponde al aparato reproductorio femenino, ¿ok? Aparato reproductor femenino es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, chicos, vamos con calma porque es un tema un poco complejo, es un tema un poco largo, pero sin embargo tenemos la ventaja de que ya hemos hablado un poco cuando hemos hecho conmigo también la parte de embriología. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar un poco que ya tenemos esas nociones básicas para poder entrar pues al tema de fisiología, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Ok, perfecto. Entonces empecemos. Cuando hablemos del tema de fisiología con respecto al aparato reproductor femenino, muchachos, nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, las hormonas, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta las hormonas. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Primero hay que ubicarnos desde el punto de vista anatómico. Tenemos aquí el hipotálamo, ¿de acuerdo? El hipotálamo que va a generar esta hormona GnRH, ¿de acuerdo? El hipotálamo entonces generará la hormona GnRH, ¿ok? Que es la liberadora de gonadotropinas. ¿Perfecto? Listo. Ahí es el hipotálamo. Entonces, el estímulo que hace esta GnRH, que es esta hormona liberadora de gonadotropinas, es ¿en dónde, doctor? Aquí, en la adenohipófisis, ¿cierto? Aquí está la hipófisis, la parte anterior que es esta, y esta de acá que es la parte posterior, ¿cierto? La adenohipófisis es la parte anterior, la neurohipófisis es la parte posterior. En la adenohipófisis, muchachos, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Entonces, va a ser estimulada por la GnRH y la adenohipófisis, por lo tanto, secretará FSH y LH, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por partes. En el hipotálamo, ¿qué va a generar el GnRH? ¿Cierto? Este GnRH va a estimular a la adenohipófisis, ¿cierto? Y la adenohipófisis, ¿qué va a generar? Tanto FSH como LH, folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Estamos claros? Así va el camino. Y una vez que se produce el FSH y el LH a partir de la adenohipófisis por una estimulación de la GnRH que proviene del hipotálamo, entonces esas hormonas finalmente terminarán actuando a nivel del ovario, ¿no? A nivel del ovario, estas hormonas ováricas que terminarán pues, ¿no? estimulando a que el ovario produzca estrógenos y progesterona. ¿Ok? Estrógenos, progesterona. Entonces, muchachos, vamos a empezar viendo lo que es el esquema de cómo empieza todo. Entonces, repetimos, a nivel del hipotálamo, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, va a ser estimulada, ya estimulando, perdón, a la adenohipófisis o a la hipófisis anterior, ¿ya? Y esta va a responder con la secreción de hormonas FSH y LH, folículo estimulante y hormona luteinizante. Este FSH y LH van a ir hacia el ovario, ¿ya? Y van a estimular la producción ¿de qué? De estrógenos y progesteronas finalmente. Entonces ese va a ser el camino hormonal que van a comenzar a realizar a nivel del aparato reproductorio femenino. ¿De acuerdo, muchachos? Ese es el esquema primero para que nos ubiquemos un poco y ya luego vayamos a ver las generalidades. Entonces, el objetivo de hablar de la fisiología del aparato reproductor femenino, muchachos, es el ciclo femenino. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en detalles en el caso de una gestación porque eso ya va un poco más para lo que es ginecobstetricia, pero la parte básica y fundamental, lo más común, obviamente, que es la no gestación, es la parte del ciclo. ¿Ya? Y eso vamos a tenerlo que llevar sí o sí. Entonces, de alguna forma, ya el ciclo se hace complejo porque muchas de las hormonas participan en varias funciones a la vez. Es más, unas están concatenadas a otras y sus acciones van a depender de otras. Por lo tanto, podemos nosotros de alguna forma más sencilla dividirlo en el ciclo ovárico, bueno, la temperatura corporal que es relativa, las hormonas de la hipófisis, como te había mencionado, la LH, la FSH, de la adenohipófisis o hipófisis anterior más específicamente, las ováricas, que es el estrógeno y la progesterona, y hablaremos un poquito nada más acerca del ciclo uterino porque obviamente el útero también está involucrado, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer, doctor? Simple, vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Primera instancia, ciclo ovárico, ¿te parece? Sí, primero hablaremos del ciclo
ovárico, ¿de acuerdo? Recuerda que empezamos en el día 0, el día 14 es la ovulación, el día 28 aproximadamente y de forma promedio es cuando se está acabando el ciclo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a empezar a hablar primero por el ciclo ovárico y luego iremos desglosando cada una de ellas, ¿ya? Antes de empezar, recuerda que el ciclo, ¿no?, tiende a durar de 20 a 45 días, menciona la literatura, como un promedio 28 días, ¿ok? Recuerda que hay pacientes, pues, ¿no?, que no son regulares, ¿no? Por el contrario, que son irregulares, entonces el rango es alto, de 20 a 45 días, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que esto empieza con la primera menstruación, que es la menarquia, ¿no?, que se va a estar dando independientemente de la edad, ¿no? Puede ser entre los 12, 13, 14, 15 años, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, doctor, vamos a ver cómo empieza esto. Esto empieza con la estimulación de los folículos, ¿cierto? Y nosotros ya hemos visto esto, no hemos tenido la ventaja de verlo ya en embriología. Lo hemos visto en embriología, lo hemos visto cuando justamente hemos hablado de ovario. Entonces ya es un tema que ustedes ya tienen cierta noción. Entonces recuerden ustedes, por favor, que nosotros empezamos con un folículo primordial, como ven acá ustedes en la imagen, con un folículo ovocito, perdón, primario, ¿cierto? Luego pasaríamos a un folículo primario porque las células epiteliales planas que estaban rodeando al ovocito se vuelven cúbicas. Y cuando se vuelven cúbicas se van a conocer como células de la granulosa. ¿Perfecto? Luego nos encontraremos con un folículo secundario cuando esas células de la granulosa que eran planas, que ahora son cúbicas, ahora comienzan a multiplicarse y se van a volver estratificadas, ¿de acuerdo? ¿No? Estratificadas. Y obviamente comenzará el desarrollo de la famosa teca, ¿no? Teca externa, teca interna. Nos vamos a interesar más específicamente ahora en la teca interna por sus propiedades no endocrinas. Luego de eso va a comenzar a llenarse un líquido, cierto, que se va a conocer como el antro folicular, que ahora vamos a ver que tiene una gran importancia con respecto a las hormonas, ¿no? Y se va a conocer como folículo antral. Luego de eso, ¿no?, tendremos un folículo maduro, donde ya tendremos nosotros un ovocito secundario, ¿ya? Y todo el conjunto que se va a formar acá, ¿no?, del ovocito y las células de la granulosa, etcétera, se le conocerá como cúmulo óforo. Luego de esto, si es que ocurre, ¿no? Se da la ovulación y si es que ocurre, ¿no?, la gestación, procederá como tal y si no, pues comenzará a degenerarse un cuerpo lúteo y finalmente un cuerpo albicas. Chicos, solamente lo menciono porque es algo que ya habíamos repasado, ya habíamos realizado en embriología, donde sí nos adentramos un poquito más. Pero, doctor, ¿por qué nosotros vamos a tener que recordarlo? Porque el ciclo ovárico, chicos, habla específicamente de esto. Estos cambios que te he mencionado están en relación con las hormonas, ¿de acuerdo? Recuerda de que todo inicia, ¿ok? Todo inicia con una secreción de las hormonas FSH y de la hormona LH. ¿Estamos claros? Estas son las hormonas que van a comenzar a estimular. Doctor, ¿quién estimula los folículos? La folículo estimulante. Es la FSH la que tiene la principal función, digámoslo así, de estimular el crecimiento y desarrollo de estos folículos. Perfecto. Entonces, acá incluso, bueno, he detallado un poco más, pero en el gráfico que te había mostrado anteriormente se encuentran, ¿no? Aquí están los folículos, acá ya habrá un folículo secundario y acá comienza a formarse el antro, ¿cierto? A tener ya nosotros aquí un folículo maduro con el cúmulo óforo en esta parte, ¿no? Luego se dará la ovulación, cuerpo lúteo, degeneración del cuerpo lúteo, cuerpo albicans, que es lo que ya te había mencionado. ¿Estamos claros? Ok. Ahora vamos a integrar esto de acá. Como te decía, todo inicia con la descarga hormonal de la FSH y LH. Recordemos nosotros que durante la niñez, la adolescencia, ¿no?, la paciente todavía no tenía estos ciclos, ¿no? Es con la menarquia que recién empieza la estimulación hormonal y es donde se desencadena, y empieza el ciclo. ¿Cómo, doctor? Con FSH y LH. ¿Qué van a hacer esas hormonas? Escúchame, la FSH y la LH, ¿de acuerdo?, van a comenzar a estimular a las células de la granulosa. Y también a quién van a estimular, a las células de la teca. Ya luego te voy a dar más detalles. Vamos con calma. Células de la granulosa y células de la teca. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el detalle, doctor? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la FSH, chicos, estimula las células de la granulosa, ¿ok?,
estas células van a comenzar a llenar de líquido. ¿Te acuerdas? Van a comenzar a llenar el folículo de líquido que se va a conocer como el folículo antral. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la estimulación. A grandes rasgos, quien nos va a llevar de un folículo primario, ¿ok?, hasta un folículo antral va a ser principalmente la FSH, ¿de acuerdo? La FSH va a ser principalmente la que se va a encargar de eso. La LH también, pero la FSH, la folículo estimulante, es obviamente la principal. Hasta el folículo antral y luego posteriormente el folículo maduro. ¿De acuerdo, chicos? Todo empieza entonces con una descarga hormonal que va a comenzar a estimular la FSH, la LH. La FSH y LH actuarán entonces entre las células de la granulosa y de las células de la teca, ¿ya? Y van a comenzar a estimular la formación de estos antros. Y acá viene el detalle, doctor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se forma un antro folicular? ¿Por qué hay un líquido acá? ¿No? ¿Por qué hay un líquido acá? ¿Saben cuál es el detalle, chicos? Voy a ponerlo con otro colorcito. El detalle es que ese antro, ¿ya?, o esa parte antral, ¿ok? Esa parte antral va a tener una característica, ¿ya? Va a tener una característica, que este líquido antral folicular va a estar cargado con muchos estrógenos, ¿de acuerdo? Va a estar cargado con estrógenos. Y esto es lo que va a hacer la diferencia. Doctor, ¿por qué? Porque al haber una gran carga de estrógenos en ese líquido antral, en esos folículos antrales, es que va a estimular ciertas cosas. ¿Qué cosas, doctor? Número uno, el aumento de estrógenos, ¿de acuerdo?, va a estimular en que en la célula de la granulosa hayan mayor receptores FSH. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar va a actuar mucho más la FSH en las células de la granulosa. Doctor, pero antes se actuaba, sí, antes actuaba, pero ahora va a actuar mucho más gracias a este estímulo de los estrógenos, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, este aumento de la FSH, ¿no?, que se va a estar dando en las células de la granulosa, va a estimular que en estas células, pues, haya un aumento de los receptores de LH, ¿cierto? De LH. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aumentan los estrógenos, ya aumentan los estrógenos que están, pues, en el folículo antral, en el líquido antral. Estos estrógenos estimulan a que la célula de la granulosa tenga más receptores para FSH. Entonces actúa más FSH. Este aumento de FSH hace que hayan más receptores de LH. Por lo tanto, que va a generar un aumento de la LH. Y este aumento de la LH va a estimular, obviamente, ¿a quién, doctor? A las células de la teca. A las células de la teca. Entonces, te habrás dado cuenta que todo esto es un tremendo feedback positivo, porque empieza uno, avanza uno, crece uno y comienzan a avanzar los demás, ¿verdad? Entonces, se explica, ¿no?, cómo esa explosión, este inicio, ¿no?, hormonal comienza a estimular finalmente a las células de la granulosa y a las células de la teca, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Todo empieza con este estrógeno que se va a encontrar en el antro folicular, en el líquido folicular. Entonces, esto estimula a que en las células de la granulosa haya mayor FSH, ¿no?, mayor receptores de FSH. Entonces, como hay mayor receptores de FSH, hay mayor acción de FSH, por lo tanto van a aumentar en estas mismas células de la granulosa, ojo, los receptores de LH, ¿no? Entonces, como hay mayor receptores de LH, hay mayor acción de LH, y la mayor acción de LH va a conllevar a que también aumente la actividad de las células de la teca, porque obviamente tiene receptores para LH. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ver cómo va el juego de las hormonas en primera instancia. Luego de eso, chicos, ¿qué va a pasar? Se va a dar el proceso conocido como la ovulación, ¿ya? Se va a dar el proceso conocido como la ovulación. Va a formarse un pequeño estigma, ¿no?, que es en uno de los lugares donde se encuentra cercanos al cúmulo óforo, que va a comenzar a romperse, ¿no?, y se expulsa, pues, ¿no?, ese cúmulo óforo, este ovocito secundario, con partes de célula de la granulosa que terminará siendo la corona radial. ¿Qué deberíamos mencionar acá? Que esa ovulación va a ser característica ¿de quién? De un pico. ¿De quién, doctor? De la LH.
un pico de la LH va a ser, que eso es aproximadamente unas 16 horas antes aproximadamente, va a ser el estímulo principal para que haya esta ovulación. ¿Estamos claros? Para que haya esta ovulación. Entonces se da la ovulación por un pico de la hormona LH, ¿de acuerdo? Y es entonces donde este cumulóforo sale expuesto, ¿cierto? A través del rompimiento, ¿no?, de este estigma. ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Entonces con eso se da la ovulación. Lo que viene pues es esperar si es que hay gestación y sigue un camino diferente, y si no, generalmente comienza, ¿no?, a degradarse en cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Ya, antes de seguir con esto, vayamos por favor específicamente a hablar de las hormonas de la hipófisis, de la adenohipófisis, de la LH y la FSH. Ya hemos más o menos visto una relación con respecto al ciclo ovárico, pero hablemos de las hormonas como tal. En primera instancia quiero mencionarte aquí, células de la teca y aquí células de la granulosa, para que tú puedas ver un poco la diferencia entre ambas. ¿Ya? Mira, por favor. ¿Por qué es importante? Hablamos de eso cada rato, doctor. Células de la teca, células de la granulosa. ¿Por qué es importante? Porque las células de la teca y de las células de la granulosa tienen acá sus receptores de LH. ¿Los ves? Ambos tienen receptores de LH. Pero sin embargo la diferencia es que la granulosa y solo la granulosa tendrá receptor para FSH. La teca no tiene. Ojo, la teca interna, ¿no?, que es la teca endocrina, ¿cierto? Entonces, es importante resaltarlo porque la FSH y la LH van a actuar a este nivel. ¿De acuerdo, chicos? Va a actuar a este nivel. Otro datito que podemos mencionar de las células de la teca y de las células de la granulosa es que a partir del colesterol, generalmente el colesterol interno, obviamente, comienzan a desarrollarse estas hormonas progesteronas, ¿no? Aquí está, progesterona, progesterona. Doctor, entonces la teca y la granulosa forman progesterona. Sí, ahí está el gráfico. Ambas van a producir progesterona. ¿Estamos claros? Ambas van a producir progesterona. Es por eso de que acá, cuando te mencionaba en el ciclo ovárico, estamos hablando de que se está logrando una estimulación de células de la granulosa y células de la teca por todo el feedback positivo que ya te acabo de explicar hace un momento. Doctor, ¿y para qué? ¿Para qué las estimulamos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de estar estimulando estas células? Es porque las células de la teca y de las células de la granulosa van a producir, ¿qué cosa? Progesterona, que es la hormona de la gestación, que es el objetivo del ciclo, ¿cierto? Preparar todo para la gestación. ¿Estamos claros? Es ese detalle entonces de la progesterona. Pero ¿cuál es la diferencia, doctor? Que aquí la progesterona ya comienza a transformarse en andrógenos en las células de la teca. Y estos andrógenos, doctor, andrógenos en una paciente femenina, sí, chicos, andrógenos. Pero estos andrógenos van a la célula de la granulosa y la granulosa, gracias a la aromatasa, los transforma en estrógenos. Ahí viene la diferencia. ¿Estamos claros, chicos? ¿Quién estimula eso? La FSH también. ¿Estamos claros? Entonces, pequeñas diferencias que son muy significativas, entre las células de la teca y las células de la granulosa. ¿Ambas tienen LH? Sí, pero solamente tiene FSH, receptores para FSH, las células de la granulosa. Y esta estimulación, este receptor de la FSH va a lograr estimular a la aromatasa, que va a convertir los andrógenos en estrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se producen los estrógenos entonces en una paciente femenina? Pues obviamente vienen de andrógenos en realidad, que son hormonas masculinas, por así decirlo, ¿no?, que se van a formar en la célula de teca, pero que luego van a pasar a las células de la granulosa y se van a transformar en estrógenos. ¿Estamos claros? Perfecto. Luego, cuando hablaremos de estrógeno y progesterona, detallaremos un poquito más esto. Entonces, con respecto a las hormonas de la hipófisis, chicos, ahí mencionamos unas pequeñas diferencias. Mira, por favor, la LH. Mira la LH, que donde está. Doctor, día 14, día de la ovulación, 16 horas antes aproximadamente está este pico. ¿Ves? Esa hormona azulita que está hasta arriba, ¿no? Que está hasta arriba, esa hormona azulita. Ya esa es ya la LH, que comienza a ser su pico característico. Perfecto, hace su pico característico y la FSH obviamente también se eleva, pero no llega a formar pues un pico tan
prominente como la LH, ¿no? Tremendo. ¿Ya, chicos? Entonces, esos detalles tenemos nosotros que tener en cuenta con respecto a las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? La función que van a tener en la estimulación de las células de la teca y las células de la granulosa, ¿no? Y si hablamos de la ovulación que es estimulada por la hormona luteinizante, ¿ya? Una vez que ya tenemos estos detalles, una vez que ya tenemos nosotros estos detalles, chicos, ¿qué va a pasar? La LH va a comenzar a disminuir, la FSH también va a comenzar a disminuir y miren, ya luego es muy baja su producción, ¿cierto? Y su acción es muy baja. Ahora, doctor, pero las células de la teca y las células granulosas no están estimulando, doctor, ¿qué pasa? Chicos, estas células comienzan a degenerarse formando ¿qué cosa? El cuerpo lúteo, ¿cierto? Van a formar el cuerpo lúteo, que lo tenemos acá, ¿cierto? El cuerpo lúteo, porque se degenera, doctor, no hay gestación, y vamos a comenzar a formar el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, pues obviamente también estimulado por la hormona luteinizante, no van a tener mayor acción. Van a estar estimulando entonces el cuerpo lúteo, ¿no? La producción de estas hormonas, pero con el tiempo va a comenzar simplemente a limitarse porque luego seguirá degenerándose hacia transformarse en un cuerpo albicans y luego simplemente desaparecerá, ¿no? En el caso de que hubiera una gestación, ¿no? La beta-HCG promueve esto y posteriormente la placenta será quien tome, ¿no? La acción de producir las hormonas, me dejo entender. Pero en el caso de que no haya gestación, simplemente comienza a degenerarse, ¿no? El cuerpo lúteo comienza a degenerarse y luego hace un alto, una interrupción brusca, ¿no? Y es por eso que termina el ciclo con la menstruación que ahorita vamos a llegar. Ya ves cómo todo se va mezclando y es por eso que es un poco complejo, pero si lo abrimos un poco, como que nos puede ayudar mucho más. Entonces vamos acá que también es una gran diferencia. Doctor, perfecto, usted me estaba hablando, me había mencionado del estrógeno y de la progesterona, ¿cierto? Que iban a ser producidas por las células de la teca y de las células de la granulosa, ¿cierto? Por el cuerpo lúteo, obviamente. Nosotros, chicos, tenemos dos. Tenemos el estrógeno y los gestágenos, ¿ya? Estrógeno y gestágenos. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que los estrógenos, por decirlo de esta forma, en realidad tenemos tipos, ¿no? De estrógenos. Tenemos, por ejemplo, el estradiol. Ya tenemos el estradiol. Tenemos la estrona. Y tenemos el estriol. ¿Estamos claros? Estradiol, estrona y el estriol. ¿Cuál es el más importante, el más relevante, doctor? El primerito, el estradiol. Tiene aproximadamente 12 veces la función de la estrona y 80 veces, ¿no? La acción, perdón, del estriol. Es obviamente la más importante, la más relevante y es generalmente a la cual nos referimos cuando hablamos de estrógenos. En el caso de los gestágenos también tendremos dos, ¿no? Tendremos la progesterona. Ya tendremos la progesterona, pero también tendremos otros como el 17 alfa hidroxi progesterona. ¿Estamos claros? Entonces, también tenemos otros tipos, pero sin embargo la que nos va a llamar más la atención y la va a que realizar más acciones es la progesterona. También va a ser obviamente la más abundante. ¿De acuerdo? Perfecto. Doctor, ¿dónde se producen estos? Como yo te mencionaba, ya la producción de los estrógenos va a estar obviamente en los ovarios, ¿cierto? Ahí se van a producir los estrógenos. Aquí, mira, ve, los estrógenos en los ovarios, específicamente, ¿en dónde, doctor? En las células de la granulosa, específicamente en las células de las granulosas, cuando la progesterona que se forma en las células de la teca se transforma en andrógenos y este andrógeno de la teca viene hacia la granulosa y gracias a la aromatasa se transforma en estrógenos, ¿ya? Allí específicamente, en los ovarios, específicamente en la célula de la teca. ¿Ya? ¿Pero es el único lugar? No. En la corteza suprarrenal también se producen en menor cantidad, pero también se producen. Y bueno, en la placenta, si es que hubiera una gestación, también se están produciendo, ¿cierto?
Con respecto a los gestágenos, muchachos, el cuerpo lúteo principalmente, ¿ya? El cuerpo lúteo principalmente y si no la placenta, ¿ya? Placenta. Recuerda que, ya, y eso lo voy a poner con rojito, ¿ya? Recuerda que la función principal de los gestágenos, ya, la función principal de los gestágenos, ya, fx de acá, chicos, esto es función, la función principal es la gestación. Los gestágenos van a hacer todo lo posible pues para que se dé correctamente el proceso de la gestación, ya desde preparar pues la irrigación sanguínea, el tejido, etcétera, etcétera, todo para que se dé la gestación. Los estrógenos van a tener la característica de formar los caracteres sexuales. ¿Ya? Los caracteres sexuales, ahí va a estar más relacionado a los estrógenos. Es por eso que los gestágenos se van a producir mayormente, mira la progesterona, cómo crece, ¿no? Cómo crece después va a crecer, ¿no? Doctor, ¿por qué? Porque es allí donde debería darse la gestación, ¿cierto? Doctor, y si no se da, pues obviamente ese óvulo degenerará en un cuerpo lúteo y las células de la teca y de la granulosa dentro de ese cuerpo lúteo estarán produciendo estos gestágenos, ¿no? Esta progesterona le estarán produciendo hasta que finalmente se siga transformando, ¿no? En un cuerpo albicans al final y haga pues un corte brusco produciendo ya la menstruación. ¿Está claro? Esa es la relevancia. Doctor, transporte. Generalmente ambas son transportadas por la albúmina, ¿ya? Ahí no hay diferencia. Generalmente transportadas por la albúmina, aunque podrían tener también una globulina específica de transporte. Pero generalmente vas a encontrarlas con la albúmina. ¿Estamos claros, chicos? Generalmente vas a encontrarlas con la albúmina. Ok, entonces, ¿qué más podemos definir? ¿Qué más podemos hablar acerca de la función cuando hablamos de los estrógenos? Como te mencionaba, las características secundarias, ¿no? Los órganos sexuales externos e internos, ¿cierto? Van a estar obviamente estimulados por los estrógenos. ¿De acuerdo, chicos? Estimulados por los estrógenos. La vagina, la vulva, los labios, incluso la formación del monte de Venus, por ejemplo, ¿no? Las mamas, etcétera, 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 ¿no? Todos esos órganos sexuales, van a comenzar a crecer en tamaño, ¿no? En formas, ¿no? Incluso en el epitelio. Por ejemplo, el epitelio vaginal, ¿no? Que es cúbico, que inicia siendo cúbico y luego se transforma en un estratificado, ¿no? Por ejemplo, todas estas características, todos estos cambios van a ser dados por los estrógenos cuando hablamos de los órganos sexuales, ¿no? Que es la primera o digamos la más relevante. ¿Qué más? Y aquí hay un datito que deberían tener en cuenta y escucha por favor, inhibe. ¿Qué cosa, doctor? Inhibe el osteoclasto. Chicos, los estrógenos inhiben a los osteoclastos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdas qué son los osteoclastos para la resorción ósea? ¿Ok? Ya, estos son inhibidos, por los estrógenos. Quiere decir que mientras la mujer tenga una gran cantidad de estrógenos, ¿no? Va a estar delimitada la resorción ósea. Pero ¿qué pasa cuando los estrógenos se acaban? ¿Qué pasa cuando los estrógenos se acaban? Entonces esto de acá ya no va a tener un control sobre los osteoclastos y los osteoclastos aumentan la resorción ósea. Por lo tanto puede generar riesgo de osteoporosis, ¿cierto? U osteopenia. ¿En qué pacientes estamos hablando que tienen poca cantidad de estrógenos? Menopáusicas, ¿cierto? Pacientes menopáusicas que ya llegan a ese nivel de la vida, por lo tanto no producen estas hormonas, ¿no? Obviamente por todo lo que conlleva, entonces tienen un factor de riesgo, ¿no? Para hacer una osteoporosis u osteopenia. Son datitos que tienen que tener en cuenta, ¿no? El osteoclasto, mira, está relacionado con lo que corresponde a los estrógenos. Depósito. ¿Depósito de qué, doctor? De proteínas. ¿De qué, doctor? De grasas, por ejemplo, ¿no? Y es relevante porque recuerda que la mujer, ¿no? Va a tener una mayor cantidad
de depósito de grasa, por ejemplo, en los muslos, en los glúteos, ¿no? Mamas sobre todo, ¿no? Entonces va a ser un depósito completamente diferente al del varón. ¿De acuerdo, chicos? Ahí vamos a tener entonces. ¿Qué otra característica puede tener o puede dar como prioridad, como función los estrógenos en la piel? La piel de una mujer generalmente es tersa, ¿cierto? Blanda. ¿Ok? Doctor, ¿y por qué? Porque va a haber un aumento de vascularización. ¿Ok? Vascularización. ¿Qué quiere decir esto? De que va a haber mayor irrigación sanguínea en la piel de la mujer. Esto obviamente va a comprometer, ¿qué cosa, doctor? Que aumente la temperatura en su piel. Por eso es que tocas a una mujer y está generalmente caliente, ¿no? Más caliente que nosotros. Aumenta la temperatura, pero también pues va a aumentar las hemorragias, ¿cierto? Aumenta la temperatura, por acá voy a escribir, aumenta hemorragia. ¿Ya? Entonces no es que, pues, que ellas tengan a sangrar demasiado. Bueno, chicos, es que es porque están más vascularizadas su piel debido a la acción de las hormonas del estrógeno. ¿Estamos claros? Entonces ahí van algunos detalles que ustedes deben tener en cuenta con respecto cuando hablamos de estrógenos. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos de estrógenos. Ahora, con respecto a los gestágenos, la progesterona, ¿no? Su principal función obviamente es la gestación. Entonces, ¿en qué va a modificar, doctor? En la capacidad secretora, ojo, secretora del útero, ¿cierto? Específicamente, ¿en dónde, doctor? En el endometrio, en el endometrio. Y allí es donde va a actuar generalmente para que este endometrio esté listo y preparado para recibir la implantación, ¿no? Si es que se da, ¿no? La gestación. Allí es donde actúa la progesterona, dejando todo listo para que se pueda dar una gestación, chicos. Ya ese es el objetivo. ¿Dónde más, doctor? En la trompa de falopio. Allí también va a actuar la progesterona, ¿no? Trompa de falopio, ya, trompa de falopio. Allí también actúa la progesterona, ¿no? Recuerda que allí va a estar ubicado, ¿cierto? El ovocito, entonces es relevante en la trompa de falopio, ¿ya? Va a ser una secreción de revestimiento allí. Y finalmente las mamas, pero ojo con los lobulillos, ya con los lobulillos y los alvéolos en las mamas, porque la eyección de leche y todo eso es otra hormona, ¿ya? Entonces acá está la progesterona, ¿no? haciendo lo posible porque se dé una gestación. Si es que esta no se da, simplemente se degenera, como te repito, a un cuerpo lúteo, ¿cierto? Que seguirá produciendo progesterona hasta que se limite otra vez a un cuerpo albicans y obviamente haga, ¿no? una interrupción brusca del caso. ¿De acuerdo, chicos? Hay unas pequeñas diferencias, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esos detalles a veces también tienden a ser muy bien preguntados, ¿no? Recuerda de que todas estas hormonas provienen del colesterol, ojo, provienen del colesterol, ¿ya? La dehidroepiandrosterona, la androstenodiona, por ejemplo, que también es bien preguntada, y obviamente la testosterona, que es la que más tomamos principalmente, ¿cierto? Recuerden, como les había dicho, que por la aromatasa es que estos andrógenos se transforman en estrógenos, ¿cierto? Andrógenos a estrógenos. ¿Gracias a quién, chicos? Gracias a la aromatasa, ¿ok? Aromatasa. ¿Por qué hormona estaba? Aquí está, mira, ¿no? Por la FSH, por la folículo estimulante, ¿no? Que da, ¿no? ese cambio de ATP a AMP cíclico para que la aromatasa pueda cumplir su función transformando de andrógenos a estrógenos, ¿no? ¿De dónde viene la estrona, por ejemplo? De la androstenodiona, ¿no? El estradiol viene de la testosterona. Perfecto, entonces son detalles que también deberían tomar en cuenta. Finalicemos entonces hablando, doctor, ¿y esto qué tiene que ver con el útero, no? Y al final, ¿qué va a pasar con el útero, doctor?
Acá ya, después de haberte hablado de todos estos temas, ya puedo mencionarte ahora sí con más confianza las fases del ciclo que vamos a tener nosotros a continuación. La primera será la fase donde haya un estímulo de los folículos, ¿cierto? Gracias a la FSH, ¿no? Que vamos a pasar de un folículo primordial hasta un folículo antral, ¿recuerdas? ¿Cierto? Va a haber un desarrollo de folículos, doctor. Esa es. Eso, por eso se le llama una etapa folicular. Pero luego viene la ovulación, doctor, acá viene la ovulación, no se olvide. La ovulación que se va a generar por ese pico de LH, ¿cierto? Que empieza unas horas antes de la ovulación. Este pico de LH, ¿no? Va a hacer que estimule la ovulación y el desarrollo, pues, ¿no? Del ovocito secundario para que éste, pues, pueda buscar la probable gestación. No se da, doctor, no se da la gestación, se protegieron los chicos. Entonces se desarrolla, ¿no? O involuciona, mejor dicho, a un cuerpo lúteo, ¿cierto? Un cuerpo lúteo que va a ser el último que va a estar dando las hormonas hasta que tenga su interrupción brusca. Entonces, esa fase se llamará la fase lútea. ¿Es la única forma de llamarlos, doctor? Claro que no. También podríamos hablar de una fase estrogénica y progestacional debido a la influencia del estrógeno y de la progesterona en ambas fases, ¿cierto? El estrógeno que buscará pues la proliferación, ¿cierto? O que se buscará en esta etapa, ¿no? La proliferación, ¿no? Del ciclo o de las partes del útero, perdón. Y finalmente la secretora que buscará obviamente, como su nombre lo menciona, secreción. Y si es que esta pues no se da, terminarán todas ¿en qué? En menstruación, que es la etapa final, ¿de acuerdo? Que es la etapa final. Entonces, chicos, ahí está fase folicular, fase lútea, fase proliferativa, fase secretora, fase estrogénica, fase progestacional. Cualquiera de los tres nombres es válido. ¿De acuerdo? Cualquiera de los tres nombres es válido. Recordemos entonces que en la primera fase folicular, proliferativa o estrogénica va a haber pues obviamente un mayor índice, ¿no? De acción de la hormona estrógeno, ¿cierto? De estrógeno. ¿Qué va a hacer o qué va a buscar esta hormona del estrógeno, chicos? Va a trabajar en las células del estroma, en las células epiteliales, ¿cierto? Y las va a hacer proliferar, va a hacer que crezcan, que aumenten, ¿no? Por eso se le llama también fase proliferativa. Va a buscar que éstas aumenten, que éstas crezcan. ¿Cuál es el objetivo de eso, doctor? Que comience a aumentar el grosor. ¿Grosor de qué? Del endometrio, ¿ok? Del endometrio. Y ahí tú lo vas viendo, ¿no? Fase folicular viene acá y mira cómo va a crecer, va a crecer, va a crecer. ¿Qué cosa crece, doctor? El grosor, ¿no? Va a comenzar a hacerse más gruesito el endometrio. ¿Estamos claros? Sin embargo, en la parte secretora o pregestacional, donde ubica más, digamos, una acción del cuerpo lúteo, ¿cierto? Y de la progesterona como tal. Acá lo que se busca, ¿no? Acá lo que se busca es el aumento, ya obviamente, de la progesterona. Ya, el aumento de la progesterona. Ok, entonces, ¿qué va a hacer la progesterona aquí, doctor? Va a haber un desarrollo, ¿no? De la tumefacción, de la secreción, ¿no? Etcétera, a nivel, pues, del endometrio, ¿ya? Eso es lo que va a producir la progesterona, ¿cierto? Y también va a haber un desarrollo de estrógenos. Doctor, estrógenos sí, pocos, ¿no? Pero va a haber un desarrollo de estrógenos también, ¿no? Que va a también continuar, ¿no? Buscando la proliferación del endometrio, ¿cierto? Ese es el detalle, chicos, que va a comenzar a crecer. Y miren por acá, va a comenzar a crecer mucho más. Las glándulas y esas arterias van a comenzar a volverse tortuosas, ¿de acuerdo? Acá mira, ve cómo estaban y ahora mira cómo están ahora. Tortuosas, ¿cierto? Y todo esto va a seguir proliferando. Si es que no se da, se corta la interrupción, perdón, se interrumpe de golpe
¿no? Este juego hormonal, porque obviamente el cuerpo lúteo se degenera, un cuerpo albicans, y entonces todo este tejido que ha crecido, que se ha engrosado gracias al estrógeno y por allí de la progesterona, comienza a hacer necrosis y comienza pues a caer y comienza a desprenderse, provocando entonces el inicio de la menstruación y luego el ciclo vuelve a comenzar. ¿Perfecto? Es así entonces como hemos visto todo el ciclo, ¿no? Y cada una de sus fases, ¿no? Obviamente la temperatura corporal es simplemente pues el detalle en el cual se hace una pequeña comparación, ¿no? En el caso de la ovulación es justamente cuando la temperatura sube, ¿no? Y va a mantenerse en esa relación ya hasta la degeneración del cuerpo lúteo, donde ya comienza a disminuir otra vez. ¿De acuerdo, chicos? Entonces estamos claros, eso es en síntesis, ¿no? Lo que es el ciclo, ya lo que es el ciclo desde el punto de vista ovárico, desde las hormonas adenohipofisiarias, desde las hormonas ováricas y también mencionando el ciclo uterino. Ahora sí ya tienes un esquema porque hemos hablado de cada uno de todas las partes que confunden en un ciclo. ¿Listo? Ahora, doctor, ¿y esto cómo se controla? ¿Cómo viene al cada detalle? Atento, por favor. Vamos con calma otra vez. Aquí está el hipotálamo, ¿cierto? Aquí está el hipotálamo que va a producir GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Este mensaje, ¿a quién va a llegar, doctor? ¿A quién va a llegar? A la adenohipófisis, ¿cierto? Llega a la adenohipófisis y la adenohipófisis responde con una secreción de FSH y LH, ¿no? Folículo estimulante y luteinizante, ¿cierto? ¿A dónde, doctor? Al ovario. Específicamente, ¿en qué parte del ovario? Las células de la granulosa y las células de la teca. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Perfecto. Recuerda entonces que la LH va a actuar en las células de la teca y en las células de la granulosa, ¿no? Como mencionaba acá, la LH va a actuar en ambas, pero en la granulosa y solo en la granulosa actuará la FSH, ¿no? Como te mencionaba aquí. ¿No? Entonces, la LH actúa en ambas, pero en la célula de la granulosa solo actúa la FSH. ¿Ya? Solo actúa la FSH. ¿Qué va a pasar acá, doctor? Tanto la granulosa como la teca que van a producir progesterona, ¿cierto? Progesterona la van a producir, claro que sí. Y la célula de la teca enviará sus andrógenos hacia la célula de la granulosa, ¿no? Y estos andrógenos se transformarán en estrógenos gracias a quién? La aromatasa, ¿cierto? La aromatasa. Gracias a eso es que se van a transformar en estrógenos. Entonces ahí está cómo se va produciendo las hormonas. Luego de ello, chicos, tenemos que resaltar que las células de la granulosa van a producir hormonas. Una es la inhibina y otra es la activina, ¿no? La inhibina, como su nombre lo menciona, va a realizar un control de feedback negativo, ¿cierto? Negativo, porque va a disminuir, ¿no? Va a disminuir, va a realizar un estímulo para disminuir a nivel de la adenohipófisis. Caso contrario, la activina, que va a realizar un estímulo positivo, ¿cierto? Allí se controla el feedback, chicos. Entonces, positivo y negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos, doctor? Ambos, el estrógeno y la progesterona, ya pueden actuar a nivel de la adenohipófisis e incluso también a nivel del hipotálamo. Pero, doctor, ¿por qué los pone de moradito? Porque dependiendo van a actuar de forma negativa, ¿ok? O también pueden actuar de forma positiva. ¿Ok? Entonces el estrógeno y la progesterona pueden hacer tanto un feedback positivo como negativo, pero van a ser las inhibinas que van a estar, las que sí van a realizar un estímulo negativo de nivel de la adenohipófisis, perdón, y las activinas las que van a hacer un estímulo positivo a través de la adenohipófisis. Entonces es así como se controla esas hormonas, es así como se realiza el feedback. ¿De acuerdo, chicos? Entonces es lo principal que ustedes deberían ya tener en cuenta, tener en mente, porque el objetivo de acá es entender el ciclo, ¿no? Ya cuando se da la gestación ya nos vamos para un poco más de gineco-obstetricia, pero esos detallitos deben tenerlo bien en cuenta. Sobre todo esto de acá que es el
ciclo, ¿ya? Sobre todo este acá que es el ciclo. Siempre se busca, ¿no?, diferenciarlo entre hormonas, pero al final las hormonas actúan muy juntas, actúan estimulándose unas entre otras, entonces ahí viene el detalle de cómo esto podemos explicarlo mejor. Perfecto, chicos. No se olviden, por favor, del feedback. Y listo. Listo, chicos, eso sería todo conmigo entonces. Ha sido un gusto, muchas gracias.